es un honor estar con la profesora Lourdes Medina, soy mi profesora y mi asesora de tesis, respecto a lo que hemos trabajado sobre Rodin, sobre Salón y sobre una resistencia tan importante como es la que va del 24 al 26. He preparado una reflexión antes de hablar sobre el título. En realidad mi ponencia se llama La resistencia después de la capitulación de Huamanguilla. ¿Por qué? Porque es la forma como José Ramón Rodríguez desde la fortaleza del Callao desprecia a una capitulación, según él, firmada por liberales, ¿no? Ahora, cabe señalar también de que dentro de la independencia hay bandos, ¿no? Hay monárquicos constitucionalistas, ¿no?, a los que muchos llaman liberales, y otros que son monárquicos absolutistas, ¿no?, como el caso de Maroto y su contraparte Canterap, La Serna, etc., ¿no? Entonces, yo voy a empezar de la siguiente forma. Los 28 de julio de todos los años conmemoramos una de las fechas fundacionales de nuestra historia patria. Celebramos habernos independizado de un lejano yugo y se nos viene a la mente el clásico cuadro donde don José de San Martín junto a Francisco Javier de Zárate, el conde de la Vega del Tren, proclaman la independencia de Lima frente al estrepitoso silencio de muchas de las provincias que aún se encontraban ocupadas por las tropas que defendían a Fernando VII. Entonces, ¿desde cuándo podríamos considerarnos como independientes? ¿Acaso desde el 15 de julio de 1821, con la suscripción del Acta de nuestra Independencia? ¿Acaso el 9 de diciembre de 1824, luego de la firma de la capitulación de Ayacucho, o el 22 de febrero de 1826, con el sometimiento del baluarte más importante de América del Sur al mando de José Ramón Rodríguez en el Callao? La independencia definitiva del Perú será postergada por el desorden de la clase política que gobernaba nuestro país, Rivagüero, Tobental y Bolívar, y por la centralidad del escenario bélico-militar en los Andes meridionales, que permitirá el establecimiento de una de las resistencias antirrepublicanas que, junto a la de Olañeta en el Alto Perú y a la de Antonio de Quintanilla en Chiloé, impedirán a toda costa el libre desenvolvimiento de los nuevos estados. Esta es la historia de uno de los reductos más leales al rey, de sus fieles herederos y de la persistente agonía de quienes creían suyo un territorio que ya les pertenecía a otros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre otras resistencias que no solamente tratan del Callao, que es el tema que yo venía a tratar, sino también otras resistencias que hay, por ejemplo, en Anahuaylas, otras resistencias que hay en Chiloé o en el Alto Perú. Cabe señalar de que la batalla de Ayacucho es el resultado de otras batallas, ¿no? O sea, antes de darse la batalla de Ayacucho existe una serie de escaramuzas o encuentros entre las avanzadas de ambos ejércitos, tanto patriotas como realistas, que da como resultado y en tanto movimiento la batalla de Ayacucho, que es la batalla que le da la libertad a América, ¿no? Fue posible reorganizar el ejército español para poder hacer una acometida contra Bolívar después de la batalla de Ayacucho. La respuesta es no, pero ¿por qué? Si hay todavía una importante cantidad de soldados realistas, ¿cierto?, al mando de importantes oficiales generales. Se firma la capitulación de Ayacucho y tengo 1000 hombres en el Cusco, tengo 13.000 hombres en el Callao, tengo 2.000 hombres en Arequipa, en el Alto Perú habían 4.000 hombres esperando. O sea, si ustedes suman toda esa cantidad de soldados, fácilmente se podría originar un ejército para hacerle frente a quién, a Bolívar, ¿no es cierto? Pero también cabe señalar de que son dos triunfos importantes que parecían perdidos, como el caso de Junín, el 6 de agosto de 1824, y después Ayacucho. Entonces, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Mientras el ejército de Bolívar se está moviendo, ¿no es cierto? Mientras el ejército de Bolívar está consolidando su triunfo, hay otras resistencias que están esperando a ver qué cosa ocurre. El Callao, al mando de José Ramón Rodríguez, para el 1 de enero de 1825 contaba con 13.000 personas. ¿Cuántas eran civiles? 11.000. ¿Cuántas eran militares? 2.000 nada más. Cuando la gente del Callao capitula, de esos 14.000 o 13.000 personas que habían, solo salen 420 nada más. ¿Qué pasó con ellos? Se murieron, hubo pestes, hubo cantidad de cosas. Tanto es así que todo el mundo dice, ¿no? En el Callao todo el mundo comió porque no había comida. Recuerden ustedes que el ejército de Bolívar lo cercó y al cercarlo le quitó el agua, le quitó la negociación. ¿Y ellos qué comieron? Bueno, comieron todo lo que había dentro. Se dice de que los caballos eran tan flacos que sus dueños tenían que cargarlos en el hombro para poderlos trasladar. Se comieron todo lo que había, todo lo que había por comer se lo comieron. Se comieron los caballos, se comieron a las ratas, se comieron los gatos, se comieron los perros, y solamente una persona
que es el viajero Stevenson. Cuando tiene la memoria del viajero Stevenson, dice que cuando todo se acabó, se comenzaron a comer a la gente, ¿no? ¿Será cierto o no? Es lo que dice, no Stevenson, sino su editor, que es el que continúa 23, 24, 25 y 26. Sin embargo, no es el único que está resistiendo en esta fortaleza, sino que, como es de su sabe entender, en el Alto Perú estaba Pedro Antonio de Olañeta, ¿no? Quien va a perder, o con quien se va a llevar a cabo, con su derrota o con su escaramuza, la independencia de Bolivia, el 1 de abril de 1825. Cabe señalar también de que este señor, que lideraba bandas armadas, porque esto no era un ejército, ¿no es cierto?, que se había sentado en el Alto Perú, este señor era un importante minero. Cuando ustedes lean las memorias, ¿no es cierto?, de los ingleses que están haciendo comercio, van a poderse dar cuenta de toda la importante cantidad de minas que estaban a nombre de Pedro Antonio de Olañeta, y cuando muere el nombre de su mujer, y cuál es el interés tanto de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires, como de Inglaterra por querer comprar todas esas minas. Entonces, Pedro Antonio de Olañeta va a liderar este grupo armado que poco a poco se va a ir replegando. ¿Por qué? Porque el ejército de Bolívar, que está al mando de Sucre, comienza a crecer. Derrota en Ayacucho, comienza a avanzar. ¿A dónde? A los lugares donde están las resistencias. Avanzan hacia el Alto Perú, y poco a poco las huestes que acompañan a Olañeta o comienzan a retroceder o comienzan a pasarse al lado contrario. O sea, el ejército de Sucre sigue aumentando hasta que ya no puede retroceder más y ocurre una escaramuza, ¿no? Ocurre un amotinamiento dentro de la banda armada que lidera Pedro Antonio de Olañeta. Yo he podido conseguir un texto hace poco de Medinaceli, que es un descendiente del que se dice se rebela contra Olañeta, ¿no? Y él menciona un texto muy importante, que es un detalle, ¿no? Es algo muy acontecimental, ¿no? Que dentro del brazo armado o esta hueste armada que tenía Olañeta, él tenía la costumbre de acostarse con las mujeres de sus oficiales, ¿no? O sea, el oficial se casaba, ¿no?, con una señora, y él pasaba la noche con ellas, ¿no? Entonces dicen que es el derecho de Bernard, ¿no? Entonces se dice que ese día, el 1 de abril de 1825, mientras las tropas iban retrocediendo, este subteniente saca su arma, voltea hacia Olañeta y le mete un disparo, ¿no? Le dispara en la cara, ¿no? Entonces ocurre una pequeña reyerta, y al final, sin que ocurra batalla, porque todo el mundo conoce como la batalla de Tumulto, ¿no es cierto?, es una insurrección de las mismas tropas de Olañeta que le dan muerte a la gente después de tantos años peleando. Estamos hablando de que la Junta Tuitiva creo que es en 1805, de 1825 hasta 1825 son 20 años peleando. Es más, cuando lean las memorias de Conde Torata, ellos también hay partes, ¿no es cierto?, extractos como el de Escudero, que dice de que hay oficiales que rinden su espada y que vienen los indios a decirle: si usted no pelea, lo mato. ¿Por qué? ¿Cuántos años están pasando ellos acá en el Perú? ¿Cuánto tiempo ha pasado peleando? ¿Cuánto tiempo? Ahora, hay bandos políticos dentro del lado realista, por supuesto que hay bandos políticos. Por eso es lo que hablaba Gustavo, ¿no? Decía, San Martín tenía una agenda, sí, pues, pero cuando vino San Martín acá, le hablaba bajo sus mismos términos. ¿A quién? A la Serna. Y hablaban sobre qué cosa, sobre la Constitución. Y hablaban sobre ciertas libertades, ¿no? Que algunos conocen como bando liberal o bando monárquico constitucional, ¿no? Entonces, entender las últimas resistencias en realidad es un tema muy importante. ¿Qué pasa con el virrey La Serna cuando capitula? ¿Qué pasa después? Se decía que tenían heridas muy importantes, pero la única herida que tenía era la que tenía en la mano. ¿Y qué pasa con él? Cuando se suscribe la capitulación, hay el virrey La Serna, con su séquito, se traslada al puerto más cercano que tenía. ¿El Callao? No, el puerto más cercano que tenía era Quica. Entonces, la independencia ya había, supuestamente la independencia ya se había consolidado, y en el trayecto del virrey, ¿no es cierto?, hacia Arequipa, porque el puerto de Quica queda en Arequipa, van pasando pues por lugares tanto realistas y patriotas. ¿Y cuál es la noticia? Que el ejército de Bolívar ha triunfado. Entonces, el virrey La Serna avanza con su comitiva, pero está acompañado de patriotas que también lo acompañan. Y cuando llega a Arequipa, lo recibe el coronel Avalle y le dice: ustedes no pueden pasar, le dice a los patriotas. ¿Pero por qué? Hemos ganado en Ayacucho. Ustedes no pueden pasar porque ustedes han podido ganar en Ayacucho, pero el documento no llegó hasta... O sea, yo sigo gobernando como si yo fuera español y como si el virreinato siguiera siendo español. Aquí no ha llegado la capitulación, se han equivocado.
Entonces hace un alto a las huestes patriotas colombianas que estaban acompañando al virrey y el virrey continúa, ¿no es cierto? Entonces ya entran a tallar otros detalles. El virrey llega, ¿no es cierto? Y en Quilca, ¿quién estaba? Estaba la gran armada, supuestamente que había llegado de España para poder trasladar al virrey, con dos barcos, el Asia y el Aquiles. Estos dos barcos que llegaron al Perú el 12 de octubre de 1824, ¿no es cierto?, llegaron al Callao, sacaron algunos que se habían sublevado, porque como es de su conocimiento, el Callao había estado en manos realistas hasta septiembre de 1820, ¿no? 1821, perdón, hasta septiembre de 1821, cuando San Martín manda representantes para que el general Lamar capitule. El general Lamar capitula, ¿no es cierto?, se bajan las banderas realistas y se ponen las banderas patriotas. Los castillos del Perú estuvieron bajo el mando patriota ¿hasta cuándo? Hasta el 4 de febrero de 1824, a las 8 de la noche. ¿No? ¿Por qué a las 8 de la noche? Porque en el ejército hay varios tipos de revista, hay varios tipos de formación. 8 de la mañana por la mañana, ¿no es cierto?, y 8 de la noche. Entonces, en ambos formaciones, toda la tropa forma. Entonces, en ese momento, estas tropas argentinas que estaban dentro del rey Felipe, que estaban cansadas, que hace 6 meses no le pagaban, que continuamente ellos querían mejores tratos, se sublevan y entregan la fortaleza a los españoles, que parte de otra historia, ¿no? Entonces, el barco, estos dos barcos, el Aquiles, se trasladan del Callao hacia Quilca y son los encargados de trasladar al virrey. ¿Desde dónde? Desde Quilca. Un grupo se va hacia dónde, un grupo se va hacia Cádiz, otro grupo se va hacia Francia, como ustedes bien saben, ¿cierto?, hacia Burdeos, y otro grupo, bueno, 4 grupos, otro grupo se va a Chiloé y otro grupo se va a Manila. Ahora, es de su conocimiento también que cómo se llama el barco que traslada a la Serna, ¿no?, que se llama el Ernestino. Hay un clásico artículo del embajador Wagner que se trata de la venganza de Ernestine, ¿no?, sobre cómo llega a las Sernas, cómo llega a la oficialidad y cómo se retira. Es muy curioso este dato, o sea, es muy curioso conocer sobre estos detalles, porque cuando el virrey llega a Quilca, los barcos no se iban a ir, se iban a retirar, no se iban a quedar acá a esperar al virrey. El virrey manda un emisario y hace que la armada española representada en estos dos barcos enormes se quedan, ¿no es cierto? Se sube el virrey, se suben los oficiales, de los cuales cobraron 2.000 pesos o 2.000 duros y 500 por cada sirviente, pues era caro, ¿no es cierto?, viajar, y se los llevan. Es muy curioso, porque cuando el barco parte de Quilca, ¿con dirección a dónde? Con dirección a Burdeos, porque ese es, y primero a Río de Janeiro, ¿no?, porque ese era el tránsito, los detiene un barco chileno que se llama la Galvarino. ¿Y qué les dice? Les dice que si no se detienen, ellos procederán a bombardearlos. Entonces el virrey y San Juanén y todos los oficiales que están en el barco deciden conversar con el capitán Winder, así se llama, ¿no?, porque era un inglés que estaba a cargo del barco, que se llama la Bernardino. Entonces, hemos suscrito la capitulación, dice, ¿no?, efectivamente hemos suscrito. ¿Y dónde está la copia? Acá está la copia. Bueno, yo tengo órdenes de que ustedes regresen a Quilca. No, pero no podemos regresar a Quilca, y así sucesivamente. En realidad, estudiar el final de la independencia es un tema muy rico, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es como que la independencia no acaba, ¿no? O sea, no solamente es el tema del Callao, que yo creo que podía estudiar a detalle, sino también es estudiar cómo termina la independencia en cada una de las provincias, cómo termina la independencia en el Cusco, por ejemplo. Heraclio Bonini tiene un texto clásico que es Las palabras y los hechos, ¿no? Y en ese texto dice, ¿no?, y en Arequipa, bueno, el virrey se va y una junta de notables proclama la independencia de la provincia. Eso no es tan cierto, ¿no?, es una media verdad. Entonces sería bueno investigar cómo termina la independencia en cada uno de esos lugares, cómo termina en Trujillo, cómo termina sobre todo en el sur, que son territorios donde están gobernados casi siempre por realistas, cómo termina la independencia en el Cusco, hacia ese gobierno, cómo termina en Ayacucho con los guantinos, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo con la señora Méndez, ¿no? Entonces, cómo termina en Andahuaylas, y cómo termina en Tacna, ¿no? Cómo termina en diferentes partes del Perú. O sea, no solamente hay que estudiar las independencias antes de la independencia, sino también las independencias después de la independencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? No sé si podrías poner una de las diapositivas. Bueno, yo traigo una diapositiva porque mucho se habló sobre, la última vez que estuve aquí, sobre un cuadro muy emblemático, ¿no?, que es un cuadro donde se rememora una época fundacional. Entonces yo entiendo que todos nosotros hemos leído ese famoso artículo de Brito donde habla sobre las obsesiones que tenemos los historiadores, ¿no? Entonces yo estaba abajo y yo entiendo que algunos tienen pues sus paranoias, ¿no? Entonces, algunos historiadores tienen sus paranoias, yo tengo las mías, que es el Callao, Rodríguez y todos los fantasmas que me siguen, ¿no es cierto? Pero yo también entiendo que hay otras personas que tienen sus paranoias, ¿no? Sendero, Velasco, Tupac Amaru, esas cosas, ¿no? Entonces se mencionó, ¿no es cierto?, erróneamente, que en este cuadro estaba Ramón Castilla.
Entonces, los sanmarquinos, ¿no? Porque somos sanmarquinos, para mí es importante señalar esto. Cuando queremos estudiar temas de república, lo primero que tú revisas es Basadre. Y nuestros amigos que están cruzando la avenida, lo primero que revisan es Vargas Ugarte. Entonces, para mí es incómodo, como especialista en estos temas, que venga alguien y me diga que en el lado izquierdo, dale clic por favor, ¿no es cierto?, me digan que este señor es Ramón Castilla, ¿no? Cuando Ramón Castilla se pasa al bando patriota en 1822, y esto se supone es el 28 de julio de 1821. Entonces, este cuadro de Lepiani, ¿cierto?, que es del año 1904, es una licencia que se permite el autor para poder rememorar una fecha en especial. El día de la proclamación de la independencia no estaba un cura. O sea, esto no es, señores, un momento fundacional donde están los tres grupos, los militares, la sociedad civil y la iglesia. Esto es una licencia que se permite al autor y él es libre de hacer lo que quiera. Dale clic, por favor. Este es un cuadro que, bueno, el ejército ha podido hacer, lo tenemos en el Real Felipe y el autor ha tratado de simbolizar lo más que se puede. O sea, lo más que se pueda a ese momento. Dale otro clic. ¿Dónde está la iglesia? Lejos. ¿Lejos de dónde? Lejos del centro. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia seguía los designios de España. Y si seguía los designios de España, nunca va a estar de acuerdo con ¿qué? Con la proclamación de la independencia. En el año 2016 el ejército celebró los 200 años de natalicio del coronel Francisco Bolognesi, y como ustedes también deben de saber, el papá de Francisco Bolognesi era el director de coro de la Catedral de Lima. Vivía a la espalda de la Plaza de Armas de Lima y era imposible, sabiendo lo excluyente que es la sociedad colonial, ¿no es cierto?, que un tipo blanco, extranjero, ¿no es cierto?, que vivía a una cuadra de la Plaza Mayor de Lima, que era el director del coro de la iglesia, se haya perdido un acontecimiento tan importante, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un concurso en el año 2015, se llamó el primer gran concurso de historia militar Juan Lepiani, donde pintamos a Francisco Bolognesi y episodios de la guerra con Chile jamás antes contados. Entonces, el ganador, que ganó 20.000 soles, lo comprometimos institucionalmente para que nos pueda pintar un cuadro. ¿Cuál cuadro? El cuadro donde Francisco Bolognesi, junto a su padre, ¿no es cierto?, están mirando la proclamación de la independencia y reafirma su vocación militar, ¿no? Entonces, esto es lo más próximo que se ha podido hacer, ¿no?, a ese cuadro. Entonces, yo los exhorto a que puedan saber más sobre el periodo, puedan conocer más y puedan saber con precisión. Saber con precisión ciertas fechas sí se puede, señora. Sí, porque los documentos están ahí. Y es muy importante lo que señalaba Gustavo, con algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, como que lo del acta de Rancagua, ¿no? El acta de Rancagua ya ha sido investigado por Alejandro Rabinovich. Hay que entrar al internet y buscar el artículo donde habla directamente sobre eso. Yo los exhorto a buscar información porque ya no es suficiente con lo que hay en el Perú. O sea, lo que producimos acá no es suficiente. O sea, si estamos creyendo que el único libro de Bonilla es Las palabras y los hechos, por favor, hay un montón de bibliografía que el hombre produce en Colombia, sobre todo esos textos maravillosos que hay sobre Morillo. ¿Qué otras cosas más? Bueno, los exhorto a leer que he podido traer el día de hoy, ¿no? Hay un libro muy importante que se llama La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833. Particularmente yo estudio el ejército realista, hay un artículo importantísimo de Jean-Philippe Louis, que es un español que trata de entender el realismo de los ejércitos y de sus oficiales, y cómo es que algunos, no todos, terminan en el carlismo. Otro texto importante que yo considero deben leer es un texto de Joseph Fontana, que es Historia, Análisis del Pasado, Proyecto Social. No, es un libro que se llama De en medio del tiempo, 1823-1833. Son 10 años de la historia de España que está ocurriendo allá. Y otro texto más que ha sacado un embajador boliviano que se llama Libertarse de sus propios libertadores. O sea, ¿cuál es lo real? O sea, ¿cuál es la influencia de Túpac Amaru en el Alto Perú? Es como decimos acá en el Perú. O sea, ¿cómo se da la independencia en Bolivia? Son textos importantes. Ya no es suficiente, como les dije, solamente con verlo desde el lado peruano. Ya no es suficiente. O sea, es necesario buscar la bibliografía, no solamente que producen los jóvenes como ustedes, sino también lo que están produciendo afuera. Afuera hay una impresionante cantidad de bibliografía que considero yo lo deben comprar Amazon, Mercado Libre, no sé, buscarlo, ¿no? Porque es muy importante. Gracias.